Capítulo 27. Hoy vamos a estar viendo este capítulo. Es muchos datos, mucha historia, y quiero compartirte algo interesante que podemos encontrar en estos versículos. Y vamos a darle lectura de manera unida a los primeros 12 versículos de Hechos. Hechos capítulo 27, versículo 1 al 12. Cuando lo tengas puedes decir un amén para que yo pueda oírte, que ya estamos listos para de manera unida poder leer estos versículos. Hechos 27, capítulo 1 al 12. Vamos a darle lectura de manera unida. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a orar ahora por la palabra en esta mañana. Padre, una vez más venimos ante ti, Señor, dándote las gracias porque nos has dado la oportunidad de poder alabarte, Señor, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra voz. Pero también ha llegado el momento más importante de este tiempo, que es escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que abras nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra obrando en nuestras vidas, dando dirección, dando conocimiento, dando sabiduría, haciéndonos crecer y madurar espiritualmente. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Y en este versículo 27, para agarrar un poquito de contexto, recordamos que el apóstol Pablo ya había defendido su causa, el por qué él estaba encarcelado, primeramente por Félix el gobernador, y después ahora por Agripa. Entonces esto es interesante porque te recuerdo nada más lo que dice el versículo 32 del capítulo 26. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Cuál era el destino de Pablo? Ir a Roma y dar el evangelio a las personas que se encontraban en Roma. Así como en esta ciudad en la cual estaba Pablo antes de zarpar, le dio el evangelio a Agripa, a Félix, posteriormente antes a Festo y a todos aquellos principales gobernadores que se encontraban en la provincia. Vemos como Pablo, aunque estaba encarcelado, aunque estaba en prisión, aunque ya no tenía libertad, él seguía predicando el evangelio. Y yo lo que puedo aprender a lo largo de la vida de Pablo es que nosotros no podemos decir: ahora ya no sirvo a Dios con tanto tiempo porque mi tiempo ya pasó.
Y yo lo he escuchado en muchos hermanos que ya tienen a lo mejor 30, 40 años y dicen, es que mi tiempo de servir al Señor ya pasó y ahorita estoy en otras cosas. Pero la realidad, hermanos, es que mientras tengamos vida, tú y yo debemos de estar sirviendo a Dios. Ser cristiano activo no es solamente a partir de los 18 años hasta los 30 años. O no es solamente de los 20 años hasta los 33 años cuando Jesucristo termina su ministerio, sino ser un cristiano activo es todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra. Va a ser difícil, va a ser complicado, van a venir desánimos, van a venir tristezas, pero tenemos que aprender a superarlas. No podemos depender siempre del pastor, no podemos depender siempre de algún hermano. Tenemos que depender totalmente de Cristo. ¿Y cómo? De una manera práctica, ¿cómo tú y yo podemos depender de Cristo? Estudiando su palabra, leyendo los capítulos, estudiando los versículos. Por eso, de igual manera, una vez más aprovecho para invitarte a que tomes un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. A lo largo de este año hemos lanzado un calendario de plan de lecturas. Y yo espero que tú estés al corriente, o por lo menos si por el tiempo no estás al corriente, pero dediques un tiempo al día a leer la palabra de Dios, para que se nutra nuestro espíritu, para que tú y yo seamos personas fortalecidas en el conocimiento de la palabra de Dios. Con los jóvenes en la tarde vamos a iniciar un nuevo estudio que se llama, o que va a ser basada con base a la parábola del sembrador. Y vamos a tocar un punto en un par de domingos, no este domingo, pero cuando lleguemos a esa buena tierra donde la semilla cayó en buena tierra. Y luego cuando Jesucristo le explica esta parábola a sus discípulos, le dice, esta buena tierra son las personas que oyeron y entendieron. Porque para ser salvos no solamente basta con oír, tenemos que entender qué es ser salvos. Entonces, para que tú y yo sigamos creciendo espiritualmente, tenemos que entender. No solamente basta con leer la palabra de Dios. Y una manera de entender la palabra de Dios es practicarla. Un ejemplo bien claro, Éxodo capítulo 20, 22, los mandamientos. Practiquemos los 10 mandamientos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Amemos a nuestro prójimo. Jesucristo en los evangelios podemos encontrar el resumen de esos 10 mandamientos, el resumen de la ley, el resumen de los profetas. Y Jesucristo con palabras precisas, claras, hermosas y poderosas nos dice: ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de esa manera nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Porque cuando hacemos referencia a crecer en el conocimiento de Dios, no estamos haciendo referencia a llenar nuestro cerebro de muchos datos y de muchos versículos y de muchos textos que nos dice la palabra de Dios. Cuando en la Biblia el apóstol Pablo, cuando Pedro, cuando Santiago nos dicen que nos llenemos del conocimiento de Dios, están haciendo referencia a que lo practiquemos, a que lo vivamos. Entonces, fíjate cómo a lo largo de estas enseñanzas con el apóstol Pablo, yo puedo ver que el apóstol Pablo probablemente tenía unos 50 años y ya estaba a punto de padecer por el nombre de Cristo, de sufrir por el nombre de Cristo. Pero el apóstol Pablo hasta ahorita, en estos 27 capítulos que llevamos, yo nunca veo a Pablo decir: mi tiempo ya pasó, yo ya me voy a dedicar ahora a otras cosas, yo ya no voy a hablar de Cristo, yo ya preparé a Timoteo, yo ya preparé a Silas, yo ya preparé a estos hermanos para que ahora ellos hagan el trabajo que yo estoy haciendo. Yo puedo ver en Pablo esa convicción de seguir hablando del evangelio aun cuando estaba aprisionado hasta los últimos días de su vida. Por eso, una vez más te repito lo que yo puedo entender en estos capítulos que hemos estado estudiando: ser cristianos activos no tiene un límite de años. Mientras tengamos vida, tú y yo tenemos que estar trabajando para Cristo. Desde el más joven hasta la persona que ya es más adulta, que ya está en la etapa de la tercera edad,
ancianez, hasta ese momento tenemos que seguir trabajando para Cristo. Probablemente ya no de la misma manera que lo hacíamos como jóvenes, pero tenemos que seguir trabajando de alguna otra manera. Yo admiro mucho al pastor Antonio, yo admiro mucho a la hermana Carmen, porque ellos ya son de edad avanzada, 66 y 67 años, y parece que tienen mis energías, hasta más que yo, porque ahorita yo estoy cansado. Pero ellos están contentos y alegres porque se van a las misiones, se van a Jiacuí. El día de ayer que yo estuve con nuestra hermana Mari visitando a los hermanos en la misión de Jiacuí, hermanos, de verdad este lugar es plano, planísimo a comparación de la misión de Jiacuí. Para visitar algunas casas hay que subir unas pendientes más elevadas que aquí en Donají, que aquí de esta parte de San Luis Beltrán. Y los hermanos suben y los hermanos bajan y los hermanos caminan 10, 15 minutos para ir a la iglesia. Y yo te puedo decir que llegan cansados, llegan sudando, porque son pendientes impresionantes. Es un paisaje muy bonito, hay mucha agua, mucha vida, pero están viviendo literalmente sobre el cerro. Sin embargo, ellos se esfuerzan por estar en la iglesia. Y muchos de nosotros casi queremos que Misael Hernández nos lleve cargando hasta la iglesia para poder estar. Tenemos que animarnos para poder seguir adelante. Tenemos que poner ese buen ánimo que tú y yo tenemos, ese ejemplo. Por eso es que parte es nuestra ida a la misión de Jiacuí, y todos están invitados, y yo espero que todos vayamos. De una vez se los digo, el servicio del último domingo de esta semana, del domingo de este mes, se va a cerrar la iglesia. No va a haber nadie aquí, porque todos queremos estar en Jiacuí. No va a haber, si tú dices, hermana, es que no tengo transporte, no te preocupes, estamos orando para que Dios nos supla una Suburban para poder llevar a los hermanos que no tienen transporte. Entonces, va a ser bien interesante. Yo espero que va a ser, yo sé que va a ser de bendición para ellos, pero también va a ser de bendición para nuestras vidas, para poder ver qué tantas facilidades tenemos nosotros y realmente la necesidad que hay en las misiones. Sin embargo, los hermanos no dicen, es que yo estoy necesitado, ya no voy a la iglesia. No, ellos están ahí. Se les visite o no se les visite, ellos están aprendiendo de la palabra de Dios con constancia. Y yo creo que el corazón de los hermanos de allá de las misiones, no solamente de Jiacuí, sino también de la Chicocana, de San Juan Igualtepec, de San Andrés Tranulotepec, es parecido al de Pablo. Porque ante la adversidad, ellos siguen animados y gozosos por aprender de la palabra de Dios. Ahora nosotros, nuestro corazón, tenemos que evaluarnos y examinarlo y ver hacia dónde se está reclinando nuestro corazón. Yo espero que tengamos ese deseo y ese anhelo de que ahora que estamos fuertes, los jóvenes, sigamos en la palabra de Dios, y los hermanos que aún siguen, que sean un ejemplo para nosotros de perseverancia en el camino de las cosas de Dios. Entonces vemos en estos versículos que leímos, del versículo 12, como Pablo va a ser ahora enviado a Roma y va a haber un largo recorrido por llegar hasta Roma. Van a haber pruebas, y hasta ahorita estamos viendo pruebas naturales a causa de ese navego que ellos hicieron, y cómo las olas y el viento les era contrario y sufrieron mucho y les costó mucho trabajo llegar a puertos y tomar puertos. Pero fíjate lo que a mí me llama la atención de estos 12 versículos. Versículo 9. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Cuando se nos dice peligrosa la navegación, es que porque realmente la vida de las personas, que eran 200 y tantas personas, estaban o corrían peligro de poder padecer. Podían haber una posibilidad de que naufragaran en el mar y murieran. Es muy difícil cuando alguien está y si tú y yo hemos visto noticias de historias, cuando alguien está navegando y naufraga y queda solo en el mar, muchas personas mueren. Hay documentales interesantes de cómo, y hace un par de años, hace bastante tiempo, hace 10 años, se hizo famoso la historia de unos lancheros
aquí en el país de México, que naufragaron y que comieron pelícanos. Y estuvo impactante la historia, porque al último creo que eran 3 personas y nada más llegaron 2. Y bueno, y se cuestionaba, ¿y dónde estaba la tercera persona? Y pues ellos al principio decían, no, pues es que murió, se deshidrató, el sol lo acabó y lo tuvimos que tirar al mar, y probablemente los peces, los tiburones se lo comieron. Pero pasando los meses, uno de estos personajes dijo que no era así del todo cierto, que llegó un tiempo en el que ya no había que comer y tuvieron que comerse a su amigo. Y él lo dijo, y hasta su semblante cambió y dijo, pero eso es lo que realmente pasó. Entonces, cuando alguien está en esas condiciones, es una condición tremenda, muy difícil de poder aguantar. Casi la mayoría muere, si no es por un milagro de Dios, que Él envía una embarcación o algo y lo pueden rescatar. O a tal grado de tener tanta hambre, pero tanta hambre que tú ves a tu compañero y ya lo ves como un pollo rostizado. ¿Te imaginas? O sea, es una situación difícil, complicada. Entonces, cuando en esta situación el apóstol, en el cual el apóstol Pablo estaba navegando, y se nos habla en estos escritos, y se nos dice que ya era peligrosa la navegación, nos dice por haber pasado ya el ayuno, porque también estas personas estaban pasando una situación complicada, situación difícil de alzar la vela, de quitar la vela, de quitar esto, poner esto para que no nos hundamos, quitar el agua que está entrando, que ni tiempo de comer algo habían tenido. Entonces ya estaban en un tiempo prolongado de ayuno, y aquí cuando dice la palabra ayuno, literalmente ahora sí está hablando de que se habían abstenido de todo alimento. ¿Por qué? Porque estaban más ocupados en sobrevivir y hacer que el barco estuviera flotando, a que tener un tiempo para comer. No había tiempo para eso, porque estaba peligrando su vida. Por eso es bien interesante esta palabra. Y nos dice ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Quién era Pablo para los romanos? Para este centurión Julio, para el capitán de la nave, para el que andaba pilotando la nave. No era nadie, era un esclavo. Bueno, no era un esclavo, era un prisionero que iba a dar su defensa ante el César. Entonces, fíjate lo interesante que podemos analizar esta situación, porque probablemente cuando Pablo les dice esto, el centurión dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué sabes de navegación? ¿Tú qué sabes de mar? ¿Tú qué sabes de lo que estamos haciendo? Tú eres solamente un prisionero. Por eso es que el versículo 11 nos dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pero fíjate la sabiduría, la intuición de Pablo para hablar. Y más adelante tú y yo vamos a ver cómo esas palabras eran ciertas. Tú y yo vamos a ver que si el centurión hubiera hecho caso a Pablo, se hubieran librado de lo que iba a suceder en los siguientes versículos. Entonces, ¿qué podemos aprender de una manera directa? Tú y yo como cristianos tenemos que llevar una vida preparada, así como la de Pablo, pero también Dios nos puede usar para guiar a las personas que están necesitadas o que están pasando por aflicciones. Y hasta ahorita no lo hemos tocado desde ese punto de vista, pero sí es cierto, Dios nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo para poder liderar, no solamente a la iglesia, sino también a las personas que están en problemas, que están en necesidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar desde ese punto de vista? Tú y yo tenemos la capacidad de poder estar preparados para que problemas que vengan a la vida de las demás personas podamos guiarlas a que salgan de ahí. Yo estaba pensando en eso en el transcurso del día y del día de ayer, y yo lo veo de una manera algo interesante. Si los que gobernaran, nuestros agentes municipales, y ahorita que se anda haciendo propaganda en la colonia de Dolores que va a haber cambio de agente municipal y después en los próximos meses también de gobernador, y me gustaría que respondieses conmigo a esta pregunta: ¿qué pasara
si los cristianos tuviéramos el control de el gobierno? ¿Estaríamos viviendo como ahorita estamos viviendo? ¿O seríamos un mejor país? Si realmente verdaderos cristianos tomáramos el control del gobierno y hubiera un presidente cristiano y hubiera gobernadores realmente cristianos, realmente que teman a Dios, creo yo que desde luego tendríamos un mejor gobierno a comparación del que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque sí es cierto, a través del Espíritu Santo Dios nos capacita para poder guiar a las demás personas, no solamente al conocimiento de Cristo, sino también a que salgan de sus problemas. Por eso fíjate cómo, una vez más, perdón por ser tan repetitivo, pero si el piloto, el patrón de esta nave, el centurión hubieran hecho caso a Pablo, se hubieran salvado. Entonces, de nosotros y ese es un reto para nosotros como cristianos. Y eso habla de la vida del cristiano. Porque para poder guiar a las demás personas necesitamos tener un testimonio vivo y verdadero. Porque para poder guiar a las personas necesitamos tener buen ejemplo de nuestras vidas. Hace un par de años, y esta es una historia que tiene que ver con la política, pero a falta de comunicación, a falta de preparación, las personas se dejaban guiar por los candidatos. Y decían, mira, es que nosotros hacemos esto y hacemos aquello, sí, y lo seguíamos. Hoy en día, si tú te das cuenta, ya es muy difícil que nos engañen a través de propagandas, ¿no? Y más en los jóvenes. Los jóvenes ahorita son jóvenes que se ponen a dialogar y a discutir y ya no solamente ven lo que prometen, sino lo que han hecho a lo largo de su vida. Porque ahora la sociedad ha crecido en ese sentido y ya no se cree todo lo que nos dicen los gobernadores, todo lo que nos dicen los candidatos. Y así es lo mismo en la vida del cristiano. Yo puedo decir que soy cristiano y yo puedo guiar a las personas a que conozcan de Cristo, pero antes de eso las personas me van a decir, a ver, pero ¿cómo está tu vida? A ver, ¿cómo estás con tu familia? Tú dices que yo ame a mi esposa, pero a ver, ¿tú amas a tu esposa? Tú dices que tú vienes los domingos y que Dios está en tu vida, pero de lunes a viernes tú haces lo que Dios dice. Y se han vuelto personas críticas con nosotros. Y nos ha faltado, no generalizo, pero a muchos cristianos nos ha faltado tomar esto en serio. Y a través de nuestras vidas, que las personas vean que si hay un cambio verdadero. Muchas personas vienen con la intención de conocer a Cristo, pero conocen nuestras vidas y se desaniman y se alejan. Y dicen, ¿para qué vengo a la iglesia si tú vives igual que yo? Entonces, yo puedo ver a lo largo de la vida de Pablo una constancia, una perseverancia en el conocimiento de Dios y en la práctica como cristiano. A tal punto que ahora él toma esa decisión de decir y le dice al centurión, tenemos que hacer algo porque si no vamos a morir, vamos a perecer. Sin embargo, no le hacen caso y más adelante vamos a ver qué es las consecuencias de esto. Y dice el versículo 2, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiese arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Te voy a invitar a que te pongas de pie y ahora vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 26. Versículo 13 al versículo 26. Dice la palabra del Señor, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento,
nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido el sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Puedes tomar tu lugar. Entonces, ¿qué vemos? ¿Tenía o no tenía razón Pablo? ¿Por qué tenía razón Pablo? No porque Pablo fuese una persona preparada, porque ciertamente Pablo era una persona preparada, pero en el conocimiento de la ley, porque Pablo era fariseo de los fariseos, que había sido discipulado a los pies del famoso Gamaliel. Pero Pablo no tenía ese mismo conocimiento que para navegar. Probablemente hemos visto en Hechos que Pablo se dedicaba ¿a qué? ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas de campaña. Entonces Pablo no estaba preparado a lo mejor para poder hacer un barco, para poder navegar a mar abierto, para poder navegar de Italia hacia los lugares más al sur para llegar a Roma. Pablo probablemente no tenía conocimiento de cómo funcionaban las velas, pero tenía razón Pablo. ¿Por qué? Porque estaba siendo guiado por Dios, porque el Espíritu Santo estaba en sus vidas. Por eso una vez más yo te reitero, hermanos, nosotros como creyentes tenemos esa ventaja que el mundo no tiene, de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos guía para obrar. El Espíritu Santo nos pone conocimiento, nos pone destreza, nos pone dones para poder obrar, no solamente para el beneficio nuestro y de nuestra iglesia, sino también para tomar decisiones en esta sociedad. Por eso Pablo les reitera y les dice: miren, si me hubieran hecho caso, no estuviéramos pasando esto. Estamos a punto de morir, pero tranquilos, porque un ángel del Señor se me ha aparecido, del Dios al que yo sirvo. Entonces vemos cómo aún en medio del conflicto, Pablo también estaba ahí, no para recriminarles y decirles: ya me hubieran hecho caso, ya ven, sino también para animarlos. Porque cuando está la tempestad y cuando las personas ya no tienen esperanza, los hijos de Dios seguimos teniendo una esperanza que es en Cristo, y que esa nadie nos la va a quitar. El mundo puede poner su fe y su esperanza en el dinero, en los bienes, en la salud, pero nosotros somos llamados a poner nuestra esperanza en Cristo, porque no hay nadie que nos pueda quitar esa esperanza en Cristo. Por eso es que aunque todos estaban ya perdidos, probablemente ya decían: pues ya vamos a morir, ya ni modos, Pablo les decía: ánimo, vamos a vivir. Porque a lo mejor ustedes pusieron su esperanza en el barco y en la proa y en el piloto, en el capitán, pero mi fe está en Cristo y se me ha aparecido un ángel. Fíjate lo que dice el versículo 24, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Una vez más, un ángel se
aparece a Pablo y le dice: hey, recuerda a dónde vas a ir. Tienes que compadecer en Roma. Tienes que compadecer ante César. Y aunque en estos capítulos siguientes, este y el último, ya no se nos habla de esa compadecencia con César, podemos encontrarlo en la historia. Pero vemos como Pablo sabía que él tenía que seguir con vida, porque tenía una misión, porque Dios tenía preparado un plan para él. Y viniese lo que viniese, esas pruebas no son mayor que el plan que Dios tenía para Pablo. También podemos aprender de una manera rápida: Dios tiene un plan para nuestras vidas. El problema para nosotros es descubrir cuál es ese plan. Pablo ya lo había descubrido por causa de ese conocimiento, por causa de esa comunión que tenía con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lo había revelado desde meses atrás, desde antes de llegar a Jerusalén. Había una comunión entre Pablo y Cristo y el Espíritu Santo. Y podemos aprender que el plan que Dios tiene trazado para nosotros se va a cumplir. Aunque venga lo que venga, eso no va a ser suficiente para que no se cumpla el plan que Dios tiene para nosotros. Por eso en la palabra de Dios encontramos y nos dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a cumplir. Y a veces es difícil creer, pero acuérdate que nosotros podemos estar agarrados de Dios, pero al final de cuentas somos inmortales, débiles, y en algún momento nos vamos a soltar. Y la realidad es que Dios nos tiene sujetados a nosotros, y nadie le puede quitar de sus manos a Dios nuestras vidas, porque Él es Dios, Dios todopoderoso. Entonces es algo bien impresionante que debemos de recordar. Yo no sé tu situación espiritual en esta mañana, yo no sé tu situación emocional en esta mañana, pero lo que yo sí sé es que Dios nos tiene aferrados a Él, que Dios nos tiene agarrados a Él, y que Dios va a terminar la obra que ha empezado en nuestras vidas. Y que esa cita de la Escritura que hace referencia a la salvación, podemos reforzarla con Pedro, lo que estamos viendo el miércoles, porque esa salvación se va a reflejar en la venida de Cristo. Y Dios nos va a guardar todo ese tiempo en lo que viene Cristo, para que nosotros recibamos físicamente esa salvación. Entonces es bien interesante cómo Pablo seguía para animar. Tú y yo estamos aquí para animar. Tú y yo estamos aquí para dar esperanza. Tú y yo estamos aquí para brindar amor a las personas. Tú y yo estamos aquí para guiarlas en medio de los momentos más difíciles. Versículo 25 y 26: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. No vamos a morir aquí en este mar. Y podemos a lo mejor ver nuestros problemas como estar tú y yo en el lugar más profundo del océano, donde no vemos nada, donde no vemos una isla, donde no vemos barcos, donde parece que se nos va a cansar nuestro cuerpo y al final vamos a empezar a hundirnos. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nuestras vidas. Te voy a invitar a que te pongas de pie una vez más. Ahora vamos a leer del versículo 27 al versículo 38. Capítulo 27, versículos 27 al 38, dice la palabra del Señor: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave,
vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Puedes tomar tu lugar. Ahora fíjate cómo la situación estaba mejorando, aunque ellos no se daban cuenta, pero llegó un momento en el que ellos presintieron, en el que ellos empezaron a analizar: creo que nos estamos acercando a tierra. Pero si tú te acuerdas, conforme al contexto, se nos dice que no, durante esa tormenta no había aparecido el sol ni las estrellas, o sea, no veían nada porque probablemente estaban en medio de un huracán o algo parecido así. No tenían la noción de guiarse por las estrellas y por el sol, sino estaban dependiendo de lo poco que podían ver. Sin embargo, ellos empezaron a creer que estaban cerca de alguna isla y empezaron a echar el ancla y ver cuánto medía de profundidad, y la echaron primero y veían cierta medida, y después pasó un rato y la volvieron a echar y veían que la tierra estaba cada día más cerca hacia el barco, y para no chocar contra las costas o chocar contra los arrecifes o contra las piedras, porque los que hemos ido a la playa pues sabemos que son piedras enormes, acantilados enormes que pueden destrozar el barco. Entonces, para evitarse eso, dijeron: bueno, ya hay que echar las anclas aquí y hay que esperarnos hasta mañana a ver qué podemos ver. Y cuando pasó ese día, pues, ¿cuántas personas eran en el barco? 276. Y para tener en control todas esas personas no es fácil. Si yo apenas puedo tener la calma de mí mismo cuando estoy pasando por una situación difícil, ahora el centurión que estaba a cargo de las demás personas restantes, ya estar en peligro, ya estar con hambre, ya estar en una situación difícil. Entonces vemos que ciertas personas ya querían escaparse del barco y llegar lo más rápido posible a la playa. Y una vez más, ¿quién habla en estos versículos? ¿Quién dice algo interesante? El apóstol Pablo les dice: hey, no dejes que estos se vayan, porque si se van, ustedes ya no van a tener forma de irse, ya no van a tener forma de llegar a la isla. Entonces vemos que de una manera directa las personas están interesadas primeramente siempre en salvarse a ellas. Este grupito de personas que ya quería irse, que iban a hacer algunos arreglos de los barcos para ver cómo estaban y cuestiones así, pero la Biblia, estos versículos nos dice que era claro, ellos querían ya escaparse. Entonces, cuando la vida de las personas está en peligro, para las personas su prioridad son ellas mismas. Pero los que somos cristianos, nuestra vida ya cambia. Jesucristo, si hubiera dicho: a mí me importa mi vida, no se hubiera sacrificado por nosotros. Jesucristo vio la vida tuya y mía y ofreció su vida en sacrificio, cosa que el mundo no lo va a hacer, cosa que las personas a las cuales tú puedes confiar y no son cristianas no las van a hacer. Cosas que nosotros, aún siendo cristianos, a lo mejor pensamos: es que es mi vida, pero después Dios trabaja en nosotros. Muchos misioneros, hermanos, han dado su vida por el evangelio, porque realmente ellos entienden el sacrificio de Jesucristo. Yo espero que si en algún momento tenemos que dar nuestra vida por causa de Cristo, accedamos a darla. Son palabras mayores, pero yo espero que sí suceda en nuestras vidas.
no como estos cuates que ya querían irse y dejar a las demás personas a la deriva en el barco. Y vemos como en el versículo 34 nos dice: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y eso es bien cierto. En otra porción de las Escrituras se nos dice que Dios sabe el número de cabellos que tenemos y que aún si no es parte de su voluntad no se nos caen. O sea, el salmista nos quiere dar a entender que Dios tiene total, absoluto control de nuestras vidas, aunque no lo creamos. Dios permite que nos pasen muchas cosas, pero Dios tiene control total de nuestras vidas. Y esas cosas por las cuales pasamos, como veíamos en Pedro, son para que nuestra fe sea probada, para que tú y yo realmente veamos si tenemos una fe genuina o una fe falsa. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, y no estoy diciendo de nuestra iglesia, sino a nivel general, a nivel mundial. Y es lo que yo voy a ver con los jóvenes en la parábola del sembrador. Hay muchas personas que van a escuchar la palabra de Dios, pero van a venir los problemas y van a venir las necesidades y se van a ir. ¿Por qué? Porque no la entendieron. ¿Por qué? Porque realmente no tuvieron una conversión hacia Cristo. Entonces es algo bien interesante de poder analizar. Y vemos como Pablo estaba aquí dándoles ánimos, diciendo: hey, hay que comer algo, tomen ánimo, tomen fuerza. Os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Es difícil, yo me imagino que había muchos tripulantes que decían: ¿cómo esta persona quiere que comamos? ¿Cómo esta persona se le ocurre darle gracias a su Dios cuando estamos a punto de morir? Es difícil para las personas en momentos críticos de su vida poner su confianza en Dios. La ponen ya cuando es su última esperanza, cuando ya es su última opción. Pero cuando alguien está enfermo, primero pone la confianza en los médicos y en el equipamiento y en el dinero, y si eso no funciona, vienen a Dios. Pero tú y yo, nuestras vidas debe de ser diferente. En todo tiempo nuestra confianza es Dios. Nuestra confianza es Dios. Por eso es que Pablo, él lo hacía de una manera natural. Poner la confianza en Dios, darle gracias a Dios, animarse, comer, porque él sabía que Dios iba a cumplir la revelación que había tenido tiempo atrás. Y después nos dice que cuando Pablo comienza a comer, y también en otras versiones de la Biblia nos dice que los tripulantes también comieron, y es cuando entra este versículo 36, entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Con alimento en la barriga, corazón contento, nos dice un dicho. Ya estaban contentos, ya estaban mejor. Porque también el alimento, y fíjate qué simbolismo representa el alimento, y yo lo he dicho muchas veces, pero para mí uno de los placeres de esta vida que nadie me la va a quitar hasta que Dios me llame a su presencia es la comida. Amo comer, me encanta comer. Yo creo que con los jóvenes, si las mamás o los papás de los jóvenes los tienen un poco más llenitos, es que porque cuando tenemos tiempo aprovechamos en nuestros servicios de los domingos en la tarde y comemos. A veces sano, a veces no tan sano, pero yo amo comer. Y fíjate cómo el comer causó un ánimo en la vida de estas personas que estaban afligidas. Pero lo que yo quiero que tú y yo entendamos es que si a Misael Hernández la buena comida lo pone de buenas, lo anima, cuánto no más la comida espiritual en nuestras vidas. Fíjate el impacto que puede tener la comida espiritual en nuestras vidas espirituales. Y no solamente se refleja en mi espíritu, sino también se va a reflejar en mi exterior.
Por eso yo soy bien insistente. Hermanos, busquemos de la comida espiritual, que sacia, que es mil veces. Fíjate lo que te voy a decir. Y yo admitiéndolo, que a mí me encanta la comida y que es uno de los placeres que yo le doy gracias a Dios que me ha dado. Pero también yo soy consciente que la comida espiritual es 1,000,000 de veces mejor que el sentirse satisfecho por la comida. Entonces, busquemos la comida espiritual porque es mucho mejor. Es mucho mejor para nuestras vidas, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para que tú y yo demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Fíjate qué gran ejemplo, y a lo mejor lo vemos de una manera física, pero si nos ponemos a pensar de una manera espiritual, el dar gracias a Dios ya es estar comiendo espiritualmente. Versículo 39 al 44, te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a terminar ya este tiempo de enseñanza con estos últimos versículos. Vamos a dar lectura del versículo 39 al versículo 44 y nos dice la palabra del Señor: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Pero dado en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y después puedes tomar tu lugar, y después vemos cómo ya todo era mejor. Puedes tomar tu lugar. Pero aún así, cuando se habían propuesto que la nave arribara a esa ensenada, a esa playa, vemos cómo la situación es complicada, y en el barco se despedazó, se destruyó. Y los soldados, porque no solamente no querían que los presos escaparan, para los soldados romanos, si un preso se les escapaba, la consecuencia de no vigilarlo, la consecuencia de no cuidarlo era la muerte. Un soldado romano merecía muerte cuando un prisionero se les escapaba. Por eso ellos preferían matarlos. Y ya estaban acostumbrados a hacerlo cuando eran situaciones como estas. Pero sin embargo, este centurión, que Pablo había hallado gracia en sus ojos por esa sabiduría, por ese liderazgo que Pablo tenía, quería salvarle la vida. Y por Pablo, solamente por Pablo, no permitió que los soldados mataran a los prisioneros, porque uno de esos prisioneros era Pablo. Porque Pablo estaba en juicio, y mientras estuviera en juicio era prisionero del Imperio Romano. Entonces vemos cómo al final de todo, aunque la situación iba mejorando y empeoraba, y había momentos buenos, momentos difíciles, momentos buenos, momentos difíciles, no era una constante en la vida de la historia que tú estamos viendo, pero al final de cuentas todos se salvaron. A lo mejor no como Pablo se lo esperaba, no como Pablo se lo imaginaba, pero se salvaron. Y muchas veces en nuestras vidas, las situaciones que pasan en nuestras vidas no son como queremos. Sí quiero ir a predicar a las misiones, y sí sé que voy a sufrir, pero ojalá sea de esta manera como yo quiero. Pero los planes de Dios son mejores para nosotros. Y aunque muchas veces no las entendemos, tenemos que aprender a confiar. Así como Pablo confió, y él estaba seguro de que Dios los iba a salvar. Y al final vemos, aunque el barco se destruyó, aunque el barco se despedazó, aunque la proa salió volando, y aunque muchos salieron nadando, los que sabían nadar, y otras con tablas, y otras con otras cosas que pudieran flotar y pudieran acercarse a la playa,
se salvaron. Entonces, es algo que también aprendemos. Las cosas que van a venir a nuestras vidas, las pruebas, las aflicciones por causa de Cristo, no van a ser muchas veces como nosotros creemos, o muchas veces como nosotros queremos, sino van a ser conforme al plan perfecto de Dios, pero podemos estar seguros que Dios cuida de nosotros, que Dios guarda de nosotros. Entonces yo en esta hermosa mañana, hermano, te invito a que sigamos adelante. Animemos a nuestros hermanos que ya no han venido, mandémosles un mensajito, preguntémosle cómo están. Muchos están pasando por situaciones complicadas con respecto a su salud, con respecto a su economía, y tenemos que orar por ellas y tenemos que ver alguna alternativa también para ayudarlas. Pero me da mucho gusto poder verte en esta hermosa tarde ya. Qué bueno que has venido, qué bueno que has traído a tus hijos, a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa. Qué bueno que estamos aquí. Démosle gracias a Dios por que estamos aquí en esta mañana. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar, y después vamos a entonar un último canto y vamos a decirle a Dios gracias por todo en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. En esta hermosa tarde ya, Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor, porque tú has guardado de nosotros, tú has tenido control de nuestras vidas. Padre, te doy gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas, aunque muchas veces no tenemos la percepción, ni muchas veces podemos verlo y comprenderlo, Padre. Pero en esta hermosa mañana, tarde ya, yo te doy gracias porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, Señor. Gracias porque en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza. Gracias porque estamos ya a un capítulo de terminar Hechos, Padre. Yo espero que esté siendo de bendición, de ánimo para nuestra vida. La historia, la vida del apóstol Pablo, del inicio de nuestra iglesia, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos alientes, que tú bendigas a los hermanos que se encuentran aquí, Señor, que tú bendigas a los hermanos que nos están viendo en línea, Señor, a cada uno de los hermanos que no pueden estar hoy aquí con nosotros, Señor. Tú sabes su necesidad, tú sabes su enfermedad, tú sabes su dolencia, su aflicción, pero yo te pido, Señor, que esta palabra haya hecho efecto en sus vidas y recordemos dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra confianza, que aunque todo no marche bien, sabemos que al final de la tormenta tú tienes control de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, glorificamos tu santo nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén.